Vamos a iniciar, compañeros. En pantalla han pasado lista por su teléfono 14 compañeros, como aparece en la pantalla, y de viva voz tenemos 8 compañeros. Por lo tanto, tenemos 22 compañeros presentes entre diputadas y diputados, de un total de 38, que es el 100%. Por lo tanto, tendríamos quórum legal para poder sesionar. Antes de iniciar, les voy a leer las siguientes recomendaciones que nos manda Protección Civil. A las y los presentes se les solicita que, como medidas de prevención, identifiquen las salidas y acceso a las rutas de evacuación, identifiquen las rampas de acceso y salida. En caso de contingencia, conserve la calma, siga las instrucciones del personal brigadista, quien les indicará las zonas de menor riesgo, rutas de evacuación, y en todo momento preste atención a las indicaciones. Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, doy a ustedes la más cordial bienvenida a la 16ª reunión ordinaria con carácter semipresencial de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados. Les recuerdo que está abierto el sistema PRAP para que registren su asistencia. Si algún diputado o diputada tiene problemas con su aplicación, les pido que registren su asistencia de viva voz para que quede constancia. Pido a la diputada María Elena Serrano me auxilie en la conducción de esta reunión y haga del conocimiento de los presentes el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados integrantes de la comisión. Con gusto, presidente. Se informa que hay registro de asistencia de 22 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum. Se abre la reunión. Pido a la Secretaría de Lectura el orden del día y consulte en votación económica si es de aprobarse. Con gusto, presidente. Doy lectura al orden del día. Registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la 15ª reunión ordinaria. Cuarto, análisis y en su caso aprobación de dictámenes. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, consulto si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la afirmativa. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 15ª reunión ordinaria, misma que fue compartida vía electrónica con todos ustedes y con sus asesores, por lo que le pido a la Secretaría sea tan amable de consultar en votación económica si se dispensa la lectura del acta para proceder a su votación en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, consulto en votación económica si es de omitirse la lectura del acta de la 15ª reunión ordinaria para proceder a su votación en un solo acto. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputada. Se omite su lectura. Pido al área técnica abra el sistema APRAP para recoger la votación de la aprobación del acta de la 15ª reunión ordinaria. Si algún compañero o compañera diputada no puede acceder al sistema, le pido que registre su voto de viva voz para que quede constancia.
Estimado presidente, en mi caso, pues quiero votar, pero pues en este caso estoy dada de baja y no sé por qué. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Me abstengo? ¿Voto? ¿Qué hago? Usted deme las indicaciones y con gusto las sigo. Ya la volvieron a agregar, diputada, y quiero pedirle una disculpa, pero no fue asunto de la comisión. Se habló ya directamente con la gente que maneja el sistema y les pedimos una explicación de por qué usted no aparecía y ya la volvieron a incorporar. Ya está usted otra vez incorporada porque jamás debieron de haberla dado de baja si no existía ningún documento. Entonces ya usted puede votar en el sentido que usted lo considere. Muchísimas gracias, presidente. Ya estoy viendo y aquí estoy. Muy amable, gracias. Mariana Gómez del Campo, a favor. Gracias, presidente. Gracias, Mariana. Buenos días, habla Gómez Villanueva. Por favor, me registra a favor. ¿Cómo no, señor Villanueva? Ildefonso Guajardo a favor, presidente. Ildefonso Guajardo ya está registrado. A favor. Gracias, presidente. A Mayrani Peña, a favor, presidente. La diputada Peña también a favor. María David Eugenia. Alberto Villa, a favor, presidente. Otra vez que no te escuché, discúlpame. Alberto Villa, a favor. Alberto Villa a favor. Guadalupe Chavira, a favor. Leyéndote que se le pone de 100 pesos a nuestra ciudad. ¿Alguien más, por favor? Sí, yo, Martínez, Guadalupe ya. Chavira. Adelante, Guadalupe, disculpe. Guadalupe Chavira, ya está anotada tu votación a favor, Guadalupe. Gracias. Diputado Eduardo Murat, presidente, igualmente a favor. Muchísimas gracias. Listo, Murat, ya está tu voto también. María Eugenia Hernández Pérez, a favor. De Morena. Gracias, diputada Eugenia. ¿Algún otro diputado que tenga problemas con su teléfono? Marilena Serrano Maldonado, a favor. Listo, diputada Serrano. La diputada Amalia García a favor. ¿Alguien más, compañeros, que tenga problemas con su móvil para votar? Estamos votando el acta de la 15ª reunión ordinaria. ¿Alguien más que falte, compañeros, de votar? Perdón, presidente, habla Augusto Gómez Villanueva. ¿Sí me registro ya a favor? Sí, señor, ya está registrada su asistencia y su voto también. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Gracias a usted, señor. ¿Alguien más que falte de votar? Era para verlo también, ¿verdad? Oye, ¿aquí no puede pasar? ¿Alguien más? En pantalla tenemos 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y de viva voz votaron 10 diputados a favor. Por lo tanto, tenemos 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 15ª reunión ordinaria. El siguiente punto del orden del día es el análisis y, en su caso, aprobación de dictámenes. Pido a la Secretaría sea tan amable de dar lectura al encabezado y resolutivos para conocer el sentido y argumentos.
Con gusto, presidente. Iniciativa. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Recording in progress. Proponente, la diputada Elba Vigil, del Grupo Parlamentario Morena. Del dictamen negativo. Esta comisión dictaminadora considera improcedente la iniciativa en virtud de lo planteado por la promovente son hipótesis para negar la solicitud por faltas consistentes en proporcionar información o documentos falsos para acceder al reconocimiento de la calidad de refugiados, actos que nada tienen que ver con los delitos graves y los crímenes que se mencionan en derecha. El artículo 27, tales como son delitos contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Además, la aportación de información o documentación falsa durante el trámite para el reconocimiento de la calidad de refugiados en nuestro país, ya que está contemplada en la ley y su reglamento y deriva en la denegación o cancelación del trámite. Resolutivos del dictamen. Único, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona en artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, presentada por la diputada Elba Agustina Vigil Hernández. Archíves en el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Segundo, proyecto de decreto que reforma el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Proponente, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío. Sentido de la opinión negativo. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados manifiesta opinión en sentido negativo, en virtud de que los documentos emitidos por un gobierno extranjero para que tengan efecto en México deberán apostillarse en la correspondiente dependencia del mismo gobierno extranjero, que reconoce la validez del documento. Asimismo, y por lo que hace a los documentos que acreditan la nacionalidad mexicana, para su efecto en nuestro país no requieren de la apostilla para tener efectos en México, por lo que en este sentido el planteamiento de la iniciativa es innecesario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está abierto el micrófono si desean hacer uso de la palabra para referirse a los dictámenes que se les ha dado lectura. Yo, presidente, yo quiero hacer uso de la palabra, por favor. Adelante, diputada Yolanda, le escuchamos. Muchísimas gracias. Pues primeramente, buenos días, compañeros. Les voy a pedir que por un momentito todos cerremos los ojos y nos pongamos en el lugar de un mexicano residente en el exterior. Hagan de cuenta que ustedes en algún momento están viviendo aquí y que son deportados o repatriados. Les voy a explicar por qué voy a votar en contra y por qué no estoy de acuerdo con la opinión que están ejerciendo. Primero, en primer lugar, para argumentar si se puede o no modificar una ley o un código federal, jerárquicamente es inadmisible que se cite en contra o a favor un reglamento. Como ustedes saben, los reglamentos están jerárquicamente por debajo de las leyes, es decir, estos derivan de la ley y no viceversa. Ese es un tema elemental jurídico. Ahora, segundo, se demuestra una falta de sensibilidad y sobre todo, compañeros, conocimiento por quien elaboró la opinión que expresa.
se manifiesta un sentido negativo, ya que los documentos emitidos por un gobierno extranjero para que tengan efecto en México deberán apostillarse en la correspondiente dependencia del mismo gobierno extranjero que lo emitió y porque los documentos que acreditan la nacionalidad mexicana para su efecto en nuestro país no requieren apostillar. Pues bien, repito y con todo el respeto, se denota una completa falta de conocimiento, sobre todo lo que tenemos que pasar nosotros los mexicanos residentes en el exterior cuando nuestros hijos nacen en Estados Unidos y quienes evidentemente no cuentan con ninguno de los documentos que establece el artículo 3º de la Ley de Nacionalidad para acreditar su nacionalidad. Pero por desconocimiento, nuestra gente aquí desafortunadamente tampoco acudieron al consulado mexicano a solicitar que el jefe de la oficina consular ejerza la función de un juez de registro. O sea, hay un desconocimiento total. Imagínense, si son deportados y repatriados, ahí ya no van a poder hacer nada. Y les expida actas de nacimiento. Quienes están en ese supuesto son miles de niños y jóvenes que al llegar a México deportados les piden ilógicamente que apostillen su acta de nacimiento expedida por el gobierno de Estados Unidos. Pues aquí en México se las piden apostillada. Estamos hablando de que allá se les pide apostillada su acta de aquí, porque ese documento genera el vínculo de paternidad entre el niño nacido en el exterior y el padre mexicano. Sin embargo, no la pueden tramitar, primero porque de manera legal no pueden volver a entrar a Estados Unidos si ellos son deportados o repatriados. Segundo, en el mejor de los casos, fíjense, eso es muy importante, si tienen todavía a alguien acá en Estados Unidos que les ayude a buscar un representante legal, muchos se hacen llamar notarios, les genera un costo que puede ir desde los $300 a $500 y explico el por qué. Imagínense, ya se fueron deportados y repatriados, no se llevaron su acta apostillada, ahora viene todo el demás sufrimiento. Porque el cobro de derechos por el acta de nacimiento aquí en Estados Unidos es alrededor de $30. Por el cobro de derechos para apostillar, alrededor de $27. Pagar a algún conocido que te ayude, al menos por las horas que haga el trámite, la gasolina y estacionamiento, es de $100. Porque sí hay agencias y personas que se dedican a esto. Pero si tienen que pagar a un representante legal, y son los que se dedican a esto, va desde los $300 a los $500. Y a esto le vamos a agregar el envío por FedEx a México, solo por poner un ejemplo que es de $70 a $80. Así que mínimo un mexicano migrante deportado o repatriado tendría que pagar al menos $230, es decir, más de $4,000 pesos. Y si no tiene un conocido y lo hace con un representante legal, al menos tendría que pagar lo doble para que, bueno, para un diputado quizás no es nada, pero imagínense para un deportado o repatriado van absolutamente sin nada. Y en tercero, ellos no cuentan con esa cantidad para el trámite y pueden pasar mínimo, eso es mínimo, 3 semanas, si no es que no pasa ningún error en todo el proceso. Creo, compañeros, que como legisladores tenemos que legislar a favor de que se cumpla lo instituido en nuestra Carta Magna. Y con la aprobación de esta opinión, como lo establece la Comisión, es seguir permitiendo las trabas para el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 30 constitucional. Por eso les pido de la manera más atenta que aquí no vengamos a señalar y hablar de lo que es obvio con esta iniciativa. Los invito que se pongan un poquito en los zapatos de nosotros y que veamos más allá de lo que está al frente de nosotros. Esto, en realidad, les comento, compañeros, esto no es una ocurrencia de la diputada federal migrante ni de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío. Esto es una petición de muchas organizaciones, como el Colefón, como el Consejo Consultivo Binacional Migrante, como el Frente, como tantas otras organizaciones que nos están pidiendo esto, que es una necesidad importantísima para nuestros mexicanos residentes en el exterior. Y créanme que hay muchísimos niños y jóvenes que están en esa situación.
Por lo tanto, presidente, le solicito que se retire la opinión que pone a nuestra consideración del orden del día para que se haga un mayor estudio del tema y que no se pase esta opinión, porque esta opinión en realidad le falta mucho conocimiento para ver realmente cómo es lo que nosotros sufrimos y vivimos aquí, y que con la ayuda y el apoyo de ustedes como legisladores podemos cambiarlo y podemos apoyar a tanta de nuestra gente, y sobre todo a los niños y a los jóvenes que van en esta situación. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, compañeros, por escucharme. Este es Juan. Muchas gracias, diputada. Nada más para dar un poco más de elementos, porque a esta comisión solamente se le pidió la opinión. Es otra comisión que está dictaminando. Y efectivamente, presidente, por eso le pido que se pudiera retirar esa opinión. Permítame tantito, diputada, ya le escuchamos con mucho respeto. Para ahondar un poco más en el razonamiento de esta opinión, como ya se ha dicho, México es parte de la Convención de La Haya, en la que se establece el apostillamiento como un medio eficaz para comprobar la legalidad de los documentos. Ahora bien, la diputada propone que en el caso de los documentos públicos que sirven para el trámite y acreditación de la nacionalidad mexicana, que son, conforme al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, el acta de nacimiento, entre otros, la Ley del Servicio Exterior Mexicano en su artículo 44, establece que los jefes de oficinas consulares pueden asumir funciones de registro civil a efecto de emitir actas de nacimiento a mexicanos fuera del territorio nacional. Y estos documentos no requieren apostilla ni otra validación, por lo que la opinión que está a su consideración es en sentido negativo, pues concluimos que la preocupación de la diputada se subsana en estos artículos de las leyes que les comento. El documento que está a su consideración es una opinión, y estos documentos tienen una naturaleza distinta al de los dictámenes de iniciativas y proposiciones, pues únicamente contribuyen con la comisión dictaminadora, en este caso la Comisión de Justicia, a formar un criterio. Sin embargo, el artículo 69, numeral 4 del reglamento de la Cámara de Diputados es claro en establecer que no son vinculatorias. La iniciativa de la diputada propone una modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles, instrumento jurídico en el que la expertise es justamente la Comisión de Justicia, quien es la dictaminadora. A través de esta opinión, la Comisión de Relaciones Exteriores únicamente dará su punto de vista desde el ámbito de nuestra competencia, es decir, con un enfoque total en la Ley del Servicio Exterior Mexicano y en este caso la Ley de Nacionalidad. Corresponderá a la Comisión de Justicia determinar si es viable o no la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles que la compañera diputada propone. Esto es el argumento que se da pues para que conozcan por qué se dictaminó la opinión en sentido negativo. Pero está a su consideración. Les comento que en el orden en que se leyeron es la segunda. Sobre la primera nadie ha comentado nada. Entonces está la diputada Amalia. La pregunta es sobre la primera o la segunda. Pues, Yo deseo opinar sobre las dos. Correcto. Adelante, diputada. Gracias. Sobre la primera, respecto de la iniciativa que se presenta con el planteamiento, con la propuesta de que se acoten las condiciones para otorgar la calidad de refugiado a personas solicitantes en nuestro país. Me preocupa que cuando nos han informado en una reunión de trabajo que se realizó en esta comisión, quienes proponen una agenda de 10 iniciativas sustanciales, 10 acciones fundamentales, un decálogo para respaldar a migrantes y a refugiados, y vino el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, aquí estuvo una representación de ACNUR, también estuvieron representantes de distintas organizaciones de sociedad civil, y lo que ellos nos señalaban, y además lo hemos podido constatar,
México ha ido registrando un cambio en quienes ingresan a nuestro territorio y el número de personas solicitantes de refugio es cada vez mayor. Esa es la composición ahora. Incluso el día de ayer yo revisaba un dato y son cerca de 50,000 las personas solicitantes de refugio. De tal manera que la respuesta hacia estas personas tendría que ser una respuesta atendiendo a las causas que los llevaron a solicitar refugio, y me parece que sería muy desafortunado, muy delicado que los criminalizáramos, sobre todo porque los elementos para limitar la posibilidad de que se les otorgue la calidad de refugiados sería sin la consistencia que se requiere de elementos para ello. Pero además, yo aquí hago una referencia histórica. ¿Cuántos de los mexicanos que transformaron históricamente a nuestro país se fueron a otra nación buscando condiciones para poder transformar el régimen político? Bueno, yo solamente haría alusión a dos casos, a los Flores Magón. Ellos se proponían cambiar el sistema político, el régimen político, cambiar y enfrentar lo que era predominante, que era un régimen dictatorial, la dictadura de Porfirio Díaz. Fueron a los Estados Unidos con frecuencia y lo hicieron muchos mexicanos luchadores sociales. El caso más emblemático, podríamos decir, porque la iniciativa que se presenta, la iniciativa de reforma, se señala que pudiera desprenderse la posibilidad de que ellos hubieran cometido actos indebidos contra la paz en sus naciones de origen, en sus regiones de origen, y que por eso no debería otorgárseles. Yo quisiera hacer referencia a un caso emblemático, decía yo, el de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero sale de una cárcel donde fue detenido en San Luis Potosí, y en octubre de 1910 llegó a Estados Unidos, a San Antonio, Texas, pero no llegó a olvidarse de un movimiento revolucionario, sino que llegó precisamente a buscar apoyo financiero y armas y municiones para venir a hacer la revolución a nuestro país. Si lo que hubiera prevalecido hubiera sido el criterio que se está planteando, pues entonces Francisco I. Madero jamás hubiera regresado a nuestro territorio, no hubiera podido estar en nuestra nación. Tal vez lo que yo estoy mencionando es una referencia histórica extrema, no es a lo que hace alusión la proponente, pero me parece que debemos poner en el centro, tal como lo hace la decisión que nos piden que tomemos con el dictamen que se nos propone, en sentido adverso, es decir, no aprobar condiciones que hagan más difícil que las personas que lo requieren y sean solicitantes de refugio, México se los otorgue. Al contrario, México se ha distinguido por ser una nación que otorga refugio. Lo hizo durante la Guerra Civil Española, lo hizo con quienes huían de los gobiernos militares en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay. Lo hizo con Centroamérica, y no solamente dio refugio, que es emblemático cómo creció la Comisión Mexicana para Atención a Refugiados, la Comarra, cuando estaba el conflicto en Centroamérica, sino que les dio refugio y propició el diálogo y la solución de acuerdos con el Grupo Contadora y con los diálogos de Chapultepec. México ha sido emblemático por su trato a quienes son solicitantes de refugio, y por eso me parece que no debemos dificultar, endurecer las condiciones para que las personas que lleguen a nuestro país soliciten refugio. La ley que existe es una gran ley, lo que yo lamento es que no se aplique como debiera ser, pero tenemos un instrumento legal formidable que debemos respaldar, y por eso me parece que debería continuar. Coincido con el planteamiento de que en el dictamen nos pronunciemos en contra de hacer mucho más difíciles las condiciones para quienes solicitan refugio. Ese es en el primer tema, señor presidente, y del segundo tema quisiera anotarme también.
también de una vez en el segundo. De una vez. En el segundo, bueno, está la propuesta de nuestra compañera diputada Elvia Torres, que además es una migrante muy activa en defensa de los derechos de las personas mexicanos en el exterior. Está la diputada María Elena Serrano Maldonado, y conocemos, como lo dijo la diputada Elvia Yolanda, que una gran demanda, una gran solicitud es que la apostilla no se convierta en un elemento que dificulte la posibilidad de acceder a todos los derechos que tienen los mexicanos y mexicanas en el exterior, que de acuerdo con la modificación al artículo 30 constitucional, modificación que es relativamente reciente y que por cierto promovió la senadora Olga Sánchez Cordero, todos los mexicanos y mexicanas son aquellos que, habiendo nacido o no en territorio nacional, pero siendo hijos de padre o madre mexicanos, son mexicanos y mexicanas, de tal manera que gozan de derechos, y lo que debiéramos hacer es facilitarles su acceso a todos sus derechos con los menores obstáculos posibles. La apostilla, efectivamente, como usted bien decía, señor presidente, es una alternativa que se encontró en un convenio internacional firmado en La Haya para que los requisitos fueran menores, y sin embargo la apostilla sigue siendo una especie de obstáculo para los mexicanos y mexicanas en el exterior. Ha sido un reclamo tan consistente, tan persistente, tan continuo, que a lo largo de los años los mexicanos en el exterior lo han expresado que debe quitarse, y existen antecedentes. Yo revisaba algunos, por ejemplo, el Congreso del Estado de Zacatecas, hace ya aproximadamente unos 8 años, por unanimidad solicitó que se quitara la apostilla al gobierno federal, y que en el caso de no llegarse a esa situación de retiro de la apostilla, por lo menos en la ruta, en una hoja de ruta se estableciera que no se cobraría la apostilla, que no significaría ningún costo para quienes debieran solicitar la apostilla, y que las autoridades y el ámbito administrativo deberían facilitar el acceso a la certificación de cualquier tipo de documento. Pero no solo eso, sino que como es un reclamo permanente de los mexicanos y mexicanas en el exterior, incluso el gobierno de la República en 2015 determinó que no se pediría la apostilla para niños, niñas, jóvenes que solicitaran su acceso a las instituciones de educación en nuestro país en ningún nivel. Y ese acuerdo, porque fue un acuerdo, no fue un reglamento, no fue una ley, fue un acuerdo gubernamental que se emitió durante ese gobierno, el gobierno del presidente Peña Nieto, es un acuerdo que continúa vigente al día de hoy, es decir, no se requiere la apostilla. Pero la diputada Elvia Yolanda está refiriéndose no solamente para quienes requieren inscribirse en alguna institución educativa de cualquier nivel, sino incluso para actas de nacimiento, para otros documentos. Yo aquí, asumiendo que vamos a emitir una opinión, lo que creo que sería pertinente es que señaláramos primero, revisando la propuesta de la diputada Elvia Yolanda Torres. Ella hace una propuesta para que haya una modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles. Hay que decir, y creo que eso, con el ajetreo y la intensidad del trabajo que tenemos en ocasiones, no tomamos en cuenta algunos detalles que son relevantes. Este Código Federal de Procedimientos Civiles está por concluir, ya no va a ser vigente, incluso suponiendo que emitiéramos una opinión favorable y que la Comisión de Justicia lo aceptara, ya no va a ser vigente, porque se votó recientemente en marzo, aquí en la Cámara de Diputados, una modificación al Código Nacional, y ahora habrá un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, hay una reforma, es una modificación a este ordenamiento. Creo que por eso lo que sería pertinente señalar que incluso si lo aprobáramos, pues ya no tendría vigencia, porque va a haber una modificación al código. Señalar que hay esta modificación, pero que nos hacemos eco
como comisión de este reclamo de los mexicanos en el exterior, que es permanente, continuo, y que tiene argumentos de fondo. Sustancialmente se sustenta en el artículo 30 constitucional en los derechos de los mexicanos y mexicanas en el exterior, y que desearemos que se haga una revisión a fondo para que se logren condiciones que permitan que no haya esta camisa de fuerza que obliga a tener esta ratificación de documentos, esta certificación, y que por lo pronto solicitamos que no se cobre la apostilla, que en los casos en que se tenga que otorgar, que se revisen cuáles se podría modificar, pero que el objetivo tendría que ser, incluso estando este convenio de La Haya que firmó México, que suscribió igual que otras naciones, que veamos cómo podemos facilitar que las mexicanas y los mexicanos en el exterior no tengan que pasar por esto que es un verdadero, lo decía la diputada Elvia Yolanda, y lo dicen todos los mexicanos en el exterior, todos los migrantes, es un verdadero viacrucis, porque además está agrandado por trámites, por la burocracia, por las fechas, por los cobros. Es de verdad un castillo de Kafka. Literalmente lo podemos ver así y lo viven así. Y creo que habría que hacernos eco de que hay una preocupación, que hay una molestia permanente y que habría que revisar qué hacemos con la apostilla, reconociendo que México firmó este convenio de La Haya, pero que debemos primero reconocer derechos y junto a eso facilitar en los casos en que se requiera la apostilla, que no se tenga que pasar por este trámite terrible que se pasa. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre el primero o el segundo dictamen? Está el diputado Braulio. Muchas gracias, presidente. Comentar en el mismo sentido que mis compañeras. Es cierto, está la Convención de La Haya que prevé la apostilla y justo ha sido un mecanismo para facilitar la comunicación entre países respecto a los documentos que emiten. Y también está el esquema de los documentos oficiales ante consulados y embajadas. Pero creo que lo que nos plantea la diputada Elvia es una situación de hecho que pone a personas en estado de indefensión y en complicaciones realmente importantes. Pues para muchísimos trámites, justo el acta de nacimiento es muy necesaria en nuestro país. Y creo que como justo la migración es valorada como una ilegalidad en los países, esto pone en una situación de vulnerabilidad a muchísimas personas y el caso de nuestros paisanos es muy claro. Creo que lo que podríamos optar, porque la verdad, o sea, no son los argumentos que contiene el documento son correctos, pero creo que la situación es más amplia y más complicada. Y creo que lo que podríamos considerar es justo ver si no se considera que esa es la situación justo porque se va a pasar ya al Código Nacional o por otras razones, ver cómo sí se podría lograr, para efectos de que esta comisión, justo empatando con esa necesidad expresada por el COLEFOM y por varios migrantes, personas migrantes mexicanas, personas que están en el exterior, ver si es a través del acuerdo, si es a través de una reforma en otros términos, pero no cancelar esa posibilidad yendo en contra de esta cuestión. Tal vez lo mejor sería retirarlo, darle mayor estudio para efectos de hacer una opinión muy precisa que nos ayude a solucionar el problema que tienen tantas personas en el exterior. Muchas gracias. Estaría la diputada María Eugenia. Muy buenos días a todas y a todos. Nada más reiterarle, estoy en favor del sentido negativo de ambos dictámenes, por lo siguiente. En el primer dictamen, fundamentalmente, pues nos estamos enfrentando a una problemática cada vez más grave a nivel mundial, puesto que los procesos migratorios están incrementando en todos los países y en el caso de México, pues tenemos que es un país que es de tránsito. Y aquí tenemos nosotros graves problemas. Y recurriendo también a la política que hemos tenido de asilo para los refugiados, pues estaríamos contraviniendo esa política, puesto que quienes van a determinar
si vienen refugiados con características que han cometido delitos graves en su país, puesto que recordemos fundamentalmente que estos migrantes salen de sus países por motivos políticos, económicos, sociales e inclusive hasta religiosos. ¿Quién va a determinar si ellos cometieron un delito en ese tipo de esferas? ¿El país que recibe o el país de donde ellos vienen? Si vienen huyendo fundamentalmente de una situación de conflicto en su país, es obvio que sus países van a criminalizarlos hacia donde ellos lleguen. Entonces, por eso mi sentido del voto va a ser a favor de la opinión negativa, porque no podemos perder nosotros esa parte. México no puede perder su política de migración que hemos tenido, porque ha sido bastante buena. Hoy nos enfrentamos a un proceso que yo estaba leyendo también, las condiciones en las que muchos de ellos para llegar a Estados Unidos tienen que atravesar, en donde en algunos casos pues es hasta insuficiente los refugios que ya se tienen acá para tanto migrante que está queriendo salir de la pobreza extrema en la que viven, de los conflictos políticos, religiosos, económicos, y que utilizan el paso de México para llegar a Estados Unidos. Entonces, esta situación creo que podríamos darle un matiz diferente, pero no empezar también nosotros a criminalizar para regresar a estos seres humanos que lo que vienen en poses de mejores condiciones de vida y en todos los aspectos para él y para todos sus seres queridos. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado que quiera opinar sobre los dos dictámenes que se han presentado? Si no hay más opiniones, compañeros, pues tendríamos que proceder a la votación. La diputada Serrano quiere opinar. Sí, yo nada más quiero decirles que la voz de mi compañera Elvia Yolanda, pues es la voz, es el sentir de los mexicanos que vivimos en el exterior. Como han explicado ya, no voy a repetirlo, pero esta problemática que tenemos, ¿verdad?, donde implica el costo, los problemas que tenemos aquí cuando regresan nuestros connacionales, ya sea voluntario o involuntariamente. Por lo tanto, también ya lo he explicado muy bien, como siempre lo hace mi compañera diputada Amalia Dolores García, nuestro compañero diputado también. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con mi compañera Elvia para que se retire y pues se haga una revisión más a fondo, ¿verdad? Por lo tanto, estoy muy de acuerdo contigo, compañera Elvia. Es lo que nos expresan nuestras organizaciones, federaciones, colectivos. Así que, pues estamos contigo. Muchas gracias. Muy bien. Empezaríamos por votar el primer dictamen, compañeros, que es el dictamen que presentó la diputada Elvia Agustina Vigil Hernández en términos de adicionar al artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, lo que aquí se ha argumentado. Entonces vamos a empezar primero por ese dictamen y terminando este primer dictamen pasaríamos al dictamen donde se nos pedía que diéramos una opinión. Entonces iríamos a votar primero el primer dictamen. Entonces, por favor, pido abran el sistema PRA para recoger la votación del dictamen de la iniciativa que viene en sentido negativo. Los compañeros que tengan problema con su móvil pueden dar su nombre y el sentido de su voto. Sí, María Eugenia Hernández Pérez, de la bancada de Morena, mi voto es a favor. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Diputado, ¿Sí? Diputado Alberto Villa, de la bancada de Morena, a favor. Gracias, Alberto. Diputado Braulio López Ochoa Mijares, de Movimiento Ciudadano, a favor. Muchas gracias, diputado Braulio. Diputada Guadalupe Chavira, a favor. Guadalupe Chavira, a favor. Gracias, Guadalupe. Gracias.
Diputada Amalia García, Movimiento Ciudadano, a favor. Gracias, diputada Amalia. María Elena Serrano Maldonado, Grupo Parlamentario PRI, a favor. Gracias, diputada. Gómez del Campo Mariana, a favor. Augusto Gómez Villanueva, a favor, presidente. Mariana, a favor. Gracias, Mariana, y don Augusto también. Don Augusto. Torre Rosales Miguel Ángel, a favor, presidente. Gracias, Miguel. Diputado Eduardo Murat, a favor, presidente. Muchísimas gracias. Gracias y a ti, diputado Murat. ¿Alguien más que tenga problemas con su teléfono? Presidente, Amairani Peña, Grupo Parlamentario de Morena, a favor, por favor, si puede tomar en cuenta mi voto. ¿Cómo no, diputada Peña? A favor. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más? Procedemos a hacer el recuento. En pantalla tenemos 17 votos a favor del dictamen, 0 votos en contra y 0 abstenciones. De viva voz, 11 diputadas y diputados se han manifestado a favor. Por lo tanto, tendríamos 28 votos a favor en el sentido del dictamen, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen en el sentido que venía. En relación a la opinión que le piden a esta comisión, quisiera, por los argumentos que aquí se han dado, y a pesar de que lo tuvimos que haber hecho en la Junta Directiva, porque es en la Junta Directiva misma que sesionó hace 8 días, donde se aprueba el orden del día, es el lugar donde se tuvo que haber retirado el sentido, pero ya ven que yo peco de ser muy moderado y siempre trato, pues la verdad que en esta comisión las cosas salen. Entonces yo les pediría que aunque no se hizo en la Junta Directiva, me permitieran proponerles que en este momento se retirara del orden la opinión para que efectivamente se pudieran dar más argumentos, para que efectivamente en otro momento el debate fuera más rico y más completo. Yo creo que los argumentos que da la diputada Amalia pues nos ubican y me permiten hacer ese comentario. Entonces yo les pediría que sobre el segundo dictamen en este momento no votáramos el sentido de la opinión. No sé si estén de acuerdo conmigo. Si están de acuerdo conmigo, les pediría que lo manifiesten levantando su mano. Sí, estaremos de acuerdo, diputado, pero yo quisiera hacer una consideración antes de retirar tu... Adelante, diputada, te escuchamos. Me parece que en abono a fortalecer el trabajo en la comisión es importante lo que se ha comentado, que pudiéramos tener una mesa de análisis con las autoridades respectivas, porque pareciera que el gobierno de la República no atiende estos temas por los argumentos ya escribidos de historia y de todo lo que nos han ilustrado varias diputadas. Sin embargo, creo que este es el gobierno que más ha puesto énfasis en el tema de migración, porque hay quienes en su momento ocuparon cargos importantes y no incidieron de la forma en que hoy lo quieren hacer. Entonces me parece que es faltar a la verdad el decir que todo es blanco o es negro. Yo creo que sí hay matices y me parece que podemos encontrar a través de una mesa de análisis de alto nivel, invitar a la gente de la Cancillería, invitar a la gente de la Secretaría de Gobernación
Incluso me atrevo a pensar en compañeros que han estado en el caso de Estados Unidos como embajadores, en fin, hay como una gran participación de mexicanas y mexicanos especialistas en el tema. Entonces, creo que no es solo retirar el día de hoy la opinión, sino de buscar la ruta que podemos ir nosotros apuntalando para que en el próximo periodo se presente alguna iniciativa que pueda fortalecer esta situación en los marcos jurídicos que se necesitan de materia en derecho internacional. En fin, creo que hay de estas opiniones que hoy he escuchado, me parece que hay mucha experiencia, pero no podemos quedar solo en aportar y decir hoy retiro porque no me gusta la opinión, porque no está de acuerdo a la migración. La migración es un fenómeno mundial, es un fenómeno que no es de ahorita, es de siglos. Entonces me parece que hoy la migración se ha agudizado particularmente en nuestra nación, pero con esa responsabilidad el gobierno lo ha asumido. Entonces me parece, presidente, que en abono a lo que tú vienes desarrollando como parte de esta comisión, sería importante que pudiéramos hacer un conversatorio al respecto. Lo he estado yo solicitando ya desde hace varios meses y parece que pues mi propuesta no sé si la tengo que presentar por escrito y hago llegárselo a usted, a la comisión, para que podamos situar este conversatorio con fecha, día y hora. Muchas gracias por tus comentarios. Ten la certeza que los tomamos con mucha seriedad y yo creo que pudiéramos profundizar la relación que abrimos con Eunice Rendón y invitar a Eunice que con el propósito del tema del libro Migración pudiéramos tener un conversatorio como se tuvo en días pasados con Eunice y con la gente que vino, que fue una reunión muy importante y que bueno, yo le voy a dar la palabra a Maya para que sobre eso pudiera opinar porque realmente ahorita pues son temas muy candentes y muy polémicos que necesitamos que esta comisión efectivamente los retome y pueda echar a andar ese tipo de eventos y de mesas. Adelante, diputada María. Sí, yo buscando aquí, porque recordaba que existe, y lo ratifico efectivamente, hay una comisión intersecretarial de atención integral en materia migratoria, que me parece que sería muy importante, con este decálogo que nos presentaron tantas organizaciones de sociedad civil, y además vinieron agencias de Naciones Unidas, solicitar una reunión. Yo recuerdo haber participado en la Secretaría de Gobernación en Bucareli, hacían las reuniones, y eran reuniones realmente de trabajo muy puntual, y me parece que a partir de este decálogo que han planteado, y esta iniciativa sobre el apostillamiento, solicitar una reunión con esta comisión intersecretarial en materia migratoria específicamente, y creo que sería pertinente y como una opinión, que esa opinión sí la podríamos emitir, porque de cualquier manera nos están pidiendo una opinión, y aunque retiró la diputada Elvia Yolanda y aquí hemos votado que se retire la iniciativa, podríamos emitir una opinión señalando la importancia de que se analice esta gran demanda de la comunidad migrante, mexicanos, mexicanas en el exterior, y nosotros como comisión, ya no a la Comisión de Justicia, plantearnos que se pueda realizar una reunión con esta comisión intersecretarial en materia migratoria para que eso concluya en algo específico. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, compañeros, porque es un tema pues, que a diario los medios, a cualquiera de nosotros nos agarran, y más ahorita con el cambio del capítulo 42 al capítulo 8 en Estados Unidos, que se ha agravado el problema de la expulsión de migrantes de Estados Unidos y que se han quedado varados en este país. Pues urge ver todos esos temas. Yo creo que estaríamos de acuerdo y te agarramos la palabra, María Guadalupe Chavira, para que luego ya nos coordináramos y viéramos cómo le hacemos para que rápido, junto con la propuesta que hace Amalia, se pudiera ya llevar a cabo el establecimiento, ya sea con la comisión intersecretarial o bien desde la Comisión de Relaciones Exteriores, con esta gente que vino, estas organizaciones, con Eugenia Rendón, para que efectivamente
pudiéramos entrar de frente al tema. Entonces, cuando puse a votación el que retiráramos en este momento la opinión, a favor todos tuvieron, pero por procedimiento, ¿hay quien esté en contra de que se retire la opinión en este momento del orden del día? Muy bien, por inmensa mayoría se retira la opinión que se nos pidió en este segundo dictamen. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. En este rubro les comento que está programada para los días 8 y 9 de junio del presente la reunión parlamentaria con Argentina. Nos corresponde asistir a aquel país en los próximos días. Esperamos contar con mayor información, dado que penosamente persiste la falta de atención de la Unidad de Asuntos Internacionales y lamentablemente al día de hoy no ha compartido con esta comisión los pormenores de la reunión parlamentaria, que es en 2 semanas. Aquí les comento que yo me enteré realmente por la senadora Beatriz Paredes, que fue quien me habló y me dijo, oye, ya está el acuerdo para hacer la reunión interparlamentaria con Argentina el 8 y 9 de junio en Argentina. Ya los senadores tienen la lista de quienes van, pero ya ven que aquí en esta Cámara se funciona bajo otra lógica, ¿verdad? Cada día más esta comisión se vuelve como una comisión de pantalla, pero bueno, vamos a seguir insistiendo a ver si ahora sí la Jucopo nos hace el favor, y nuestros coordinadores de cada grupo parlamentario, pues en que asuman que realmente este tipo de eventos tienen que tener la mayor seriedad, porque cuando vino Argentina a México lo hicieron de manera muy seria, muy responsable, y yo espero que ojalá no se les vaya a ocurrir, ¿verdad?, cumplir nada más el cometido de mandar a quien sea para que no pase nada, ¿verdad? Entonces eso espero, por eso lo comento. Por otra parte, estamos en pláticas con el grupo interparlamentario de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América para preparar la reunión parlamentaria México-Estados Unidos que corresponde realizarse en México y que propondremos que sea en el segundo semestre de este año. Recordemos, compañeros, que esta es la única reunión interparlamentaria que se lleva a cabo por separado, es decir, los diputados nos reunimos con congresistas, como en el caso planteado, y los senadores con sus pares estadounidenses. Bueno, son 2 comerciales que les tenía que hacer llegar. ¿Hay algún legislador que quiera hacer uso de la palabra para proponer algún asunto general? Sí. Adelante, diputado Alejandro, te escuchamos. Con tu permiso, presidente, te aprecio mucho la oportunidad en asuntos generales, pues darle todo, expresar como comisión al respaldo al presidente que ha recibido una declaración como persona no grata del gobierno de Boluarte. Sobre todo pues ha sido con base en los principios constitucionales la postura del presidente, y precisamente se le dio asilo a la familia de Pedro Castillo, quien se encuentra inmerecidamente en prisión, y muy digna la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de darle legitimidad al gobierno de Boluarte. Entonces me parece fundamental que nosotros respaldemos, acompañemos esa postura digna del presidente, y también que por el otro lado, la otra postura también muy digna de rechazo a la migración, a la campaña antimigrante que hay de parte de gobernadores como el de Florida, y poder aprovechar todos los espacios que tengamos de invitación en los foros en Estados Unidos para hacer ese llamado, que no se dé el voto a los legisladores que estén haciendo campaña con la xenofobia, con el odio a nuestro país, y con los llamados de intervención militar que hemos escuchado de legisladores como el senador Kennedy de Luisiana. Entonces, eso es los 2 temas que me parecen fundamentales, que hay mucha preocupación de nuestra comunidad, sobre todo los que residen en Florida, ver qué manera, sobre todo teniendo también en cuenta
que hay una presencia de Hidalgo muy fuerte en Florida, y ver de qué manera hacemos con Menchaca alguna situación, sobre todo para darle seguridad, certeza a todos nuestros connacionales que están teniendo que atravesar esta campaña de miedo, de terror que se están haciendo por parte de estos políticos en Estados Unidos, mi apreciado FEMAT. Son los dos temas que me parece fundamental, que tenemos que hacer algo, y a ver si incidimos, porque tenemos la ley de retorno, precisamente, que es un esfuerzo interinstitucional que se está planteando para darle cobijo a quienes tienen que regresar a nuestro país, o para alentar a que regresen muchos que están en una condición, en una muy buena condición, y puedan contribuir a nuestro país, que dejemos de perder generaciones de mexicanos que hoy no se asumen con la identidad con nuestro país, porque también nuestro país no hizo nada para dirigirse a ellos. Es una propuesta que desafortunadamente cayó en la Comisión de Migración y no se avanzó como quisiéramos. Tuvimos un foro, ahí la diputada Amalia nos hizo favor de dirigirlo, y quisiéramos pues ver de qué manera, si hacemos otro, pero la ley de retorno es algo fundamental que en esta legislatura podamos cristalizar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Presidente, yo es algo solamente informativo, si me permite, por favor. Sí, como no, adelante, diputada. Solamente es una noticia pues buena para acá, para nosotros, sobre todo aquí en el estado de Illinois, que no es todo malas noticias. Efectivamente, Florida está pasando una situación muy complicada con todos los migrantes, es una situación completamente de emergencia. Pero aquí en Illinois les doy la buena noticia que se acaban de aprobar ayer, que todas las personas que estén aquí indocumentadas también ya pueden tener su licencia de manejar y su identificación del estado de Illinois completamente igual a la de un ciudadano americano. Lo que quiere decir que con esta licencia o identificación ellos van a poder transportarse en avión o van a poder también transitar por Estados Unidos con esa identificación sin que se les cuestionen su condición migratoria. Entonces eso es un triunfo también de todos los activistas que estamos trabajando en favor de los mexicanos residentes en el exterior y de los demás migrantes. Es una buena noticia para nosotros y se las quería compartir. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra en asuntos generales? La diputada Serrano pide la palabra. Gracias, presidente, diputado Fermán. Pues muy buenas tardes ya, aunque tal vez ya son tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeras y compañeros, diputadas, diputados. Y así es, estamos pues de fiesta, porque en el estado de Illinois ya se aprobó, ¿verdad? Ya van a poder tener una identificación nuestros connacionales que residen ahí en Chicago. Es un gran avance, gracias a la suma de esfuerzos, ¿verdad?, de las organizaciones, de colectivos, de todos los activistas allá en ese estado, y los felicito. El permanente apoyo, quiero expresarles, de nuestro presidente diputado Alfredo Fermán Bañuelos, fortalece el esfuerzo que todos hemos realizado para los logros obtenidos hasta hoy. Gracias, estimado presidente. Y como recordatorio, en fechas recientes tuvimos en esta comisión la visita de una comitiva en representación de la Unión Binacional de Exbraceros en búsqueda de una solución a su sensate y justo reclamo. La mayoría de nosotros nos identificamos con ellos y hoy me pide ser portavoz en la interrogante sobre nuestras actuaciones en la procuración de una respuesta definitiva al problema que aún persiste en la falta de reintegración de su histórico ahorro. Nos solidarizamos con su lucha a fin de que su demanda sea incluida presupuestalmente, y para ello en la anterior reunión ordinaria se llegó al consenso de celebrar una reunión de trabajo con el canciller y el secretario de Gobernación, situación que sigue pendiente. Agradezco su consideración para retomar dicha inquietud.
Y finalmente reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes a fin de que se logre un acuerdo que permita compartir una mesa de trabajo tanto con autoridades del Ejecutivo Federal como de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, en pro de dar una respuesta convincente al representante de la Unión de Braceros Binacionales, el señor, que fue a petición del señor Baldomero Tapiz, que estuvo aquí con nosotros. También les comento que en las pasadas semanas estuve en una gira de trabajo en California, acompañada por la titular de la Secretaría de Migración de Michoacán. Visitamos a la ciudad de Oxnard, Santa Paula, estuvimos en Campton y estuvimos también visitando, que nos recibieron en el consulado de Oxnard. En esas comunidades pues son trabajadores agrícolas, ¿verdad? En su mayoría están irregular. Y bueno, también me expresaban, ¿verdad?, que el problema para obtener sus matrículas o su pasaporte, ¿verdad?, que la verdad se dan por vencidos porque no pueden obtener una cita. También ayer ya se implementó un WhatsApp para que por vía WhatsApp, ¿verdad?, puedan en algunos ya consulados obtener su cita. Esperamos que esta nueva forma de obtener la cita pues agilice el proceso, porque es una de las razones también por qué no pueden obtener su credencial para votar. Entonces, pues eso es, tuvimos una buena respuesta, ¿verdad?, en los lugares que visitamos, y en su mayoría eran comunidades en esta ocasión michoacanos y zacatecanos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la información, diputada Serrano. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra en asuntos generales, compañeros? No habiendo más asuntos que tratar, les pido registren su asistencia final mediante la plataforma digital APRAP en sus dispositivos móviles. Si alguien tiene problemas con su aplicación, le pido que registren su asistencia final de viva voz para que quede constancia. Se da por concluido. Torre Rosales, por favor. Sí, Miguel. Para registro de asistencia, por favor, presidente. Gracias, Miguel. Gracias. Augusto Gómez Villanueva, registrando su asistencia final. Muchas gracias. Gracias a usted, don Augusto. María Elena, si pudiste, María Elena. María Elena Serrano también. María Eugenia Hernández también. Braulio también. Y pedirle también del iniciado. Claro. Sí, desde el momento en que pasas lista ya empiezas a votar. ¿Alguien más? Sí. No habiendo más, les deseo que tengan muy buen jueves y nos vemos en el mes de junio. Diputado Eduardo Murat, asistencia de salida, por favor. ¿Cómo no, presidente. Murat? Listo, Gracias. Murat, ya quedó.